Hola, soy Alma Dormida. Gladiadores y la rebelión de Espartaco. Esclavos contra el Imperio Romano. Cuando escuchas la palabra gladiadores, inmediatamente aparecen imágenes de combates brutales, rugidos de multitudes y el gesto del pulgar del emperador. Pero ¿qué tan cerca está nuestra percepción de la realidad? Los gladiadores no eran simplemente peleas violentas, sino una industria construida sobre dinero, fama y política. Entre los gladiadores no había solo esclavos, sino también voluntarios que ingresaban al ludus por voluntad propia. Y Espartaco podría no haber sido un luchador por la libertad, sino un hombre cuyos motivos aún no comprendemos completamente. Hoy descubriremos la verdad y los mitos sobre los gladiadores. Entenderemos por qué Roma les temía tanto y, por supuesto, nos sumergiremos en la historia más enigmática, la rebelión de Espartaco. Los gladiadores, no solo esclavos. Cuando hablamos de gladiadores, inmediatamente viene a la mente la imagen de prisioneros y esclavos enviados forzosamente a la arena. Por supuesto, la mayoría de los gladiadores eran realmente prisioneros de guerra y criminales, pero una parte significativa se convertía en gladiadores voluntariamente. Esto puede parecer extraño, ya que ser gladiador significaba casi la muerte garantizada. Pero en realidad, todo era mucho más complejo. Primero, los gladiadores eran estrellas comparables con atletas y actores modernos. Su popularidad podía superar incluso a la de los senadores. Recibían enormes sumas de dinero, incluso si perdían en la arena. Muchos romanos estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por la fama y la riqueza. Segundo, para algunos, la arena de gladiadores era la única oportunidad de escapar de la pobreza. Una persona podía venderse como gladiador firmando un contrato. Esta práctica se llamaba auctoritas. Era casi como el deporte profesional moderno. Te entrenan, te alimentan y te dan la oportunidad de ganar dinero. Tercero, los gladiadores no eran solo luchadores, sino también una herramienta política. Los romanos ricos los usaban como ejército privado, y a veces incluso los enviaban contra políticos enemigos para que, accidentalmente, murieran en la arena. Este era un negocio, y era despiadado. Si eras débil, si eras vulnerable, te usarían. Y aquí llegamos al tema de Espartaco. Espartaco, el enigma de la historia. Espartaco es uno de los nombres más enigmáticos de la historia. Se han escrito libros sobre él, se han filmado películas y series. Para unos es un héroe, para otros un rebelde afortunado. Pero ¿quién era realmente? Las fuentes son contradictorias. Algunas afirman que fue capturado por los romanos. Otras sostienen que él mismo sirvió en el ejército romano, pero desertó y fue convertido en gladiador como castigo. Su imagen fue creada retrospectivamente. Los historiadores romanos lo describían como un enemigo temible, pero sin admiración. Los autores medievales casi no lo mencionaban, mientras que en el siglo XVIII se convirtió en símbolo de revolución y lucha contra la injusticia. ¿Pero realmente quería Espartaco liberar a todos los esclavos? Los historiadores debaten si su objetivo era crear un estado, salir de Italia o simplemente vengarse de los romanos. La popularidad y el miedo. Los ciudadanos romanos enloquecían por los combates de gladiadores. Las multitudes llenaban los anfiteatros.
Los apostadores hacían sus apuestas y los comerciantes callejeros vendían figuras de arcilla de los luchadores populares. Los gladiadores se convertían en ídolos. Las mujeres los adoraban, soñaban con ellos, y los hombres los admiraban y despreciaban simultáneamente. Pero detrás de este amor popular se escondía un miedo que impregnaba la sociedad romana hasta sus cimientos. Los gladiadores eran peligrosos. No eran simplemente luchadores fuertes. Eran asesinos entrenados en el arte del combate cercano. A diferencia de los legionarios que luchaban en formación, los gladiadores estaban acostumbrados a matar individualmente, confiando solo en sus habilidades y velocidad de reacción. Sabían cómo atravesar una armadura para que el golpe fuera mortal, cómo romper huesos, cómo usar cualquier condición de combate a su favor. La élite romana entendía perfectamente qué amenaza representaban. Por eso los mantenían bajo vigilancia, no peor que en prisiones. A las autoridades se les prohibía reclutar demasiados luchadores en un lugar. Cuando se celebraban juegos masivos en la ciudad, los gladiadores eran encerrados en barracas y se intensificaba la vigilancia. No se les permitía portar armas fuera de la arena, y cualquier sospecha de conspiración se castigaba con ejecución inmediata. Sin embargo, cuando los gladiadores se rebelaban, mataban a sus dueños y escapaban de las escuelas. La mayoría de estas tentativas terminaban rápidamente. Los fugitivos eran capturados y crucificados a lo largo de los caminos como advertencia para el resto. Pero una vez sucedió lo que la nobleza romana tanto temía, una rebelión que sacudió toda Italia. Los tipos de gladiadores. Los gladiadores siempre estaban en la frontera entre el respeto y el desprecio. Podían ascender a las cimas de la fama, pero seguían siendo marginados. Eran esclavos, pero mortalmente peligrosos. La arena era un teatro donde cada luchador representaba un estilo específico de combate, i продовжаю odpravku уже napisanovo i odredaktировanovo teksta. Sus oponentes se seleccionaban para que el combate fuera máximamente espectacular. Una de las parejas clave en la arena eran los tracios y los murmillones. Estos combates eran bastante simbólicos. La enemistad entre romanos y tracios en la vida real era uno de los temas principales de la historia militar de Roma. Los tracios eran gladiadores ligeramente armados, cuyo estilo de combate recordaba la táctica de los verdaderos guerreros tracios, con quienes los romanos se enfrentaban en batallas. El arma principal del tracio era una espada corta, curvada llamada sica. Esta hoja fue creada para rodear los escudos del oponente y asestar golpes en zonas vulnerables, especialmente en piernas y hombros. El escudo del tracio era pequeño, redondo pero resistente, lo que le permitía esquivar rápidamente y parar ataques. La protección corporal era mínima, una greba corta en una pierna, un casco con cresta alta y viseras curvadas. Los tracios apostaban por la movilidad y la paciencia. Este estilo de combate tenía serias desventajas. Si el tracio no bloqueaba un golpe fuerte, prácticamente no tenía protección para resistir. Más frecuentemente, los tracios luchaban contra murmillones, su completa oposición en estilo. En la arena, el murmillón parecía una pared pesada que avanzaba lentamente. Su tarea no era saltar alrededor del oponente o asestar golpes rápidos, sino acorralar al adversario
y aprovechar el primer momento conveniente para atacar. A diferencia de los gladiadores ligeros como los tracios, el murmillón confiaba en la defensa y la resistencia. Tenía un enorme escudo rectangular que cubría casi todo el cuerpo y un casco pesado con cresta que cubría el rostro. Llevaba un brazalete en un brazo, pero no tenía grebas como el tracio, y las piernas quedaban vulnerables. El arma principal del murmillón era el gladius. No se podían hacer golpes amplios con él, pero era perfecto para ataques punzantes. Esta misma espada usaban los legionarios romanos en combate, y muchos murmillones eran ex-soldados que se convirtieron en gladiadores por crímenes, deudas o derrota militar. La táctica del murmillón se basaba en la presión. Paso a paso se acercaba al enemigo, esperando el momento para atacar. Su estilo recordaba las acciones de la infantería romana. Avanzaba con el escudo levantado, bloqueando el espacio al oponente, forzándolo a retroceder. En algún momento, el gladius hacía un lunge rápido, preciso y mortal. Pero este estilo tenía debilidades. El escudo grande limitaba la movilidad. El casco pesado impedía ver lo que pasaba a los lados, y las piernas abiertas se convertían en blanco fácil para el enemigo. Por eso, los combates entre murmillones y tracios eran de los más populares en la arena. Era el enfrentamiento clásico de fuerza contra velocidad, armadura contra agilidad. Los retiari, cazadores en la arena. Los retiari eran los más inusuales en la arena. El público amaba el espectáculo, pero especialmente adoraba el contraste. Por eso los combates de retiari contra gladiadores pesadamente armados eran extremadamente populares. El retiario parecía casi indefenso en la arena. No tenía casco ni coraza, ni siquiera escudo. En su lugar, una red, un tridente y una daga. Parecía un cazador que persigue a su presa, pero al mismo tiempo estaba en una posición increíblemente vulnerable. Su red no era solo un arma, sino una oportunidad de sobrevivir. Debía lanzarla con precisión al oponente, enredarlo y privarlo de la capacidad de moverse. Si lograba esto, el combate estaba prácticamente ganado. Solo quedaba asestar un golpe con el tridente. Pero si el oponente lograba esquivar o liberarse, el retiario se quedaba solo contra un enemigo armado. No tenía protección pesada, solo un brazalete metálico en el brazo y una pequeña placa en el hombro que protegía el cuello. Todo lo demás dependía de la velocidad. Si caía o se acorralaba, todo terminaba. Más frecuentemente, los retiari luchaban contra murmillones, su completa oposición. Era un combate de fuerza contra velocidad, escudo pesado contra tridente. Al público le encantaba observar cómo el retiario rodeaba al oponente. Esperaba el momento, hacía un lanzamiento rápido, y parecía que cuando la tensión aumentaba, si el murmillón tomaba la iniciativa, el retiario no tenía oportunidades. Los secutores, cazadores de retiari. Si el retiario era un cazador ágil, entonces el secutor era un depredador peligroso. Fue creado específicamente para enfrentar a los retiari, ligeros incluso para los estándares de los gladiadores. A diferencia de otros luchadores, su casco no tenía cresta, con superficie lisa y redondeada, y la visera tenía solo 2 pequeñas aberturas para los ojos. Esta forma no era casual, era protección contra la red.
Si el retiario intentaba echar la red sobre la cabeza del oponente, simplemente se deslizaba por el casco liso y caía al lado. El arma del secutor era estándar, un gladius corto y un enorme escudo rectangular. Protegía la mayor parte del cuerpo, dando la oportunidad de acercarse lentamente al retiario y bloquear sus ataques con tridente. Pero a pesar de la protección masiva, el secutor era bastante ágil. A diferencia del murmillón, tenía un casco aligerado y podía moverse más rápido para no dejar escapar al retiario. El combate entre ellos era un verdadero juego del gato y el ratón. El retiario corría por la arena, trataba de enredar al secutor con la red, lo mantenía a distancia con el tridente, mientras el secutor, paso a paso, reducía la distancia o esperaba que el oponente tropezara. Tan pronto como el retiario se encontraba al alcance, todo se decidía en cuestión de segundos. Gladiadores raros y exóticos. El público se acostumbró a los secutores, murmillones y retiari, que se encontraban en la arena más frecuentemente, y los espectadores sabían qué esperar de sus combates. Pero a veces, las puertas de los portones gladiatorios se abrían, y al arenal salían luchadores que no encajaban en las categorías habituales. Aparecían no tan frecuentemente, pero cada una de sus apariciones se convertía en un evento que se recordaba por mucho tiempo. El Oplomaco parecía como si acabara de llegar del campo de batalla real. Sostenía en sus manos una lanza y un pequeño escudo redondo. Su casco recordaba el tocado de los guerreros griegos, y en las piernas llevaba grebas protectoras. Recordaba a los antiguos hoplitas, de quienes el Oplomaco obtuvo su nombre. Su estilo de combate se basaba en la distancia. Trataba de pinchar al oponente con la lanza, no dejándolo acercarse demasiado. Si la lanza se rompía o se le caía de las manos, sacaba una espada corta y entraba en combate cercano. Más frecuentemente, los oplomacos luchaban contra murmillones, representando en la arena la eterna batalla entre Grecia y Roma. A diferencia de él, los provocadores se enfrentaban entre sí. Su tarea no era contraponer velocidad a armadura o agilidad a fuerza, sino enfrentar a dos luchadores con el mismo equipamiento. Se distinguían por la armadura en el pecho, una rareza entre los gladiadores que más frecuentemente luchaban sin protección del torso. Usaban gladius y escudo rectangular, y su casco no tenía ni siquiera cresta. Los combates de provocadores recordaban duelos donde el papel decisivo lo jugaban la técnica y la maestría, no las particularidades de las armaduras. Aquí no había maniobras inesperadas o trucos astutos. Ganaba el que mejor manejaba la espada y sabía superar en astucia al oponente. Los equites luchaban a caballo. Sus combates comenzaban con una carrera. Dos guerreros se lanzaban uno contra otro, sosteniendo lanzas y tratando de derribar al oponente con el primer golpe. Pero incluso si el combate no terminaba inmediatamente, no perdía tensión. A veces uno de los gladiadores caía al suelo y el segundo continuaba el combate a caballo. A veces ambos caían y el combate se convertía en una refriega común con espadas. Los equites llevaban armadura ligera, y sus cascos tenían campos amplios para poder ver el espacio alrededor. Y sin embargo, el más inusual entre los luchadores raros era el Dimachaerus. A diferencia del resto, no usaba escudo. En su lugar tenía dos espadas.
Tal estilo de combate requería una preparación completamente diferente. El Dimachaerus no podía poner bloqueos, no podía defenderse como hacían otros gladiadores. En su lugar, constantemente atacaba. Cada uno de sus golpes podía venir de cualquier lado, y su enemigo debía lograr reaccionar simultáneamente a dos amenazas. Era un estilo construido sobre la agresión. Pero si el Dimachaerus se equivocaba, no tenía nada que pudiera protegerlo. Estos gladiadores aparecían en la arena más raramente que los luchadores clásicos, pero cuando salían, el público sabía que vería algo que salía de los marcos habituales. No solo luchaban, mostraban al público los juegos gladiatorios desde otro lado, demostrando una y otra vez que la arena no era solo fuerza, sino también táctica. Las reglas del combate. Cada combate en la arena obedecía reglas estrictas. Cada duelo tenía sentido. Cuando el gladiador salía al arenal, no agitaba las armas al azar. Era parte de un grandioso espectáculo. El mito popular de que los gladiadores se mataban entre sí por diversión de la multitud está lejos de la realidad. Costaban demasiado caro. Eran entrenados, alimentados y curados después de los combates. Un buen luchador podía actuar durante años, convirtiéndose en favorito del público. La pérdida de un gladiador experimentado significaba menos dinero en el bolsillo del organizador de los juegos. Por supuesto, la sangre se derramaba, pero cada gladiador muerto era una pérdida en las finanzas. Pero si trataban de preservarlos, ¿a quién mataban entonces? Los condenados eran aquellos a quienes soltaban contra las fieras salvajes. Estos no eran verdaderos gladiadores. No los preparaban para el combate. En la arena arrojaban criminales, esclavos y prisioneros condenados a muerte dolorosa. No les daban espada real, solo un palo o daga que no podía perforar la piel del depredador. Se usaban animales extremadamente peligrosos como leones, tigres, osos, rinocerontes y elefantes. Otros condenados tampoco tenían oportunidades. Los obligaban a luchar entre sí hasta el último superviviente. Sin embargo, los verdaderos gladiadores morían solo en casos especiales. Podían caer en combate si el organizador de los juegos decidía que el espectáculo requería víctimas. A veces, si el guerrero luchaba demasiado cobardemente o violaba las reglas, lo condenaban a muerte. El destino del perdedor dependía del organizador. Si consideraba que el combate había terminado demasiado aburrido o el luchador no había mostrado suficiente valor, podía indicar el golpe final. La multitud tenía derecho a voz, pero no decidía nada. Podía gritar, exigir perdón o muerte, pero la última palabra quedaba para el organizador. Pero incluso si el gladiador sobrevivía, eso no significaba que siguiera entero. Un golpe podía dejarlo lisiado. Una herida profunda llevaba a la muerte por infección. Algunos luchadores morían en la enfermería, donde trataban de salvarlos después de los duelos. Pero lo más importante era que en cada combate existían reglas. La arena no se convertía en carnicería sin orden, donde todo lo decidía un golpe brutal. Cada pareja de luchadores se seleccionaba para que el combate fuera tenso e interesante. Un gladiador ligero y rápido con espada corta, curvada contra un oponente pesadamente armado, capaz de soportar varias heridas. Un luchador con red rodeando al oponente en círculo, mientras ese trataba de adivinar de dónde vendría el ataque.
Un gladiador con lanza que recordaba al guerrero griego antiguo. Todo esto era confrontación bien pensada, donde importaba no solo la fuerza, sino también la estrategia. La industria del entretenimiento. Los juegos gladiatorios eran una industria floreciente en la que circulaban enormes cantidades de dinero. Miles de personas vivían a costa de los combates en la arena, pero no luchando, sino enriqueciéndose con sangre ajena. Estas personas podían nunca haber sostenido una espada en sus manos, pero sin ellas, la arena no habría existido. El mayor poder en este negocio lo tenían los lanistas, dueños de escuelas gladiatorias. En comprensión moderna, eran algo así como managers deportivos, pero en realidad eran algo entre empresarios, aventureros y proxenetas. Compraban personas, las entrenaban y luego las enviaban a luchar, esperando que sus inversiones trajeran ganancias. Un gladiador para ellos era una mercancía que se podía vender, intercambiar o perder en combate. A los ojos de la élite romana, los lanistas se consideraban personas de origen bajo, comerciantes sucios que se enriquecían con algo por debajo de la dignidad de los senadores. Los lanistas no solo se ocupaban de esto, construían escuelas enteras donde convertían esclavos en luchadores. Pero había entre ellos uno cuyo nombre recordó la historia. Lentulo Batiato era el hombre que no dejó tras sí grandes victorias, pero entró en la historia como dueño de esa misma escuela en Capua, de donde escapó Espartaco. Mantenía cientos de gladiadores, supervisaba sus entrenamientos, vendía los mejores luchadores a magistrados romanos. Conocía el precio de cada uno, pero no notó que en su escuela maduraba algo más grande. El control imperial. Cualquier poder se sostenía en tres cosas: ejército, dinero y espectáculos. Los emperadores entendían que el pueblo se podía distraer fácilmente de las crisis si se le daban dos cosas principales: pan y juegos gladiatorios. Cuando estallaban disturbios en la ciudad, bastaba con anunciar competencias grandiosas y la gente olvidaba el hambre, los impuestos y las derrotas militares. Los políticos competían entre sí, organizando espectáculos cada vez más masivos. Uno podía inundar la arena de agua y organizar una batalla naval. Otro, soltar cientos de animales exóticos a combatir. Todo esto parecía generosidad, pero en realidad era una forma de mantener a la gente bajo control. Nerón, que amaba presentarse como emperador popular, no solo organizaba juegos, repartía boletos, oro y regalos. Para él, cada espectador era un admirador potencial al que se podía comprar. Cómodo fue aún más lejos. Él mismo salía a la arena para mostrar que era tan guerrero como los gladiadores. Esto era propaganda real bien pensada. Pero lo más importante en esta industria siempre fue el dinero. Los juegos gladiatorios no se podían imaginar sin apuestas. En cada combate se apostaban enormes sumas. Los romanos ricos gastaban fortunas esperando adivinar al ganador, y los pobres podían arriesgar su último dinero esperando enriquecerse a costa de la muerte de alguien. Pero donde hay dinero, hay maquinaciones. Ya en aquellos tiempos existían prototipos de casas de apuestas modernas que vendían pronósticos seguros, sobornaban jueces, se ponían de acuerdo con ellos sobre los resultados necesarios. Si el combate se podía falsificar, lo falsificaban.
Los patrocinadores invertían dinero en luchadores esperando ganancias. Unos financiaban gladiadores por la fama, otros para comprarlos después de las victorias y revenderlos más caro. Los mejores luchadores se convertían en algo así como caballos de carrera. Se comercializaba con ellos, se transferían de mano en mano, se enorgullecían de ellos. Mientras más dependiente se volvía Roma de los juegos, más políticos aparecían en la arena. Los senadores usaban los combates para demostrar su poder. Los generales financiaban escuelas gladiatorias para conseguir luchadores fieles, y los emperadores vigilaban que nadie reuniera demasiados guerreros armados en un lugar. Y mientras el pueblo disfrutaba del espectáculo, hacía apuestas y aplaudía victorias sangrientas, otros convertían estos combates en uno de los negocios más rentables del Imperio Romano. Gladiadores famosos. Algunos gladiadores salían a la arena solo una vez, desapareciendo para siempre en las arenas del Coliseo. Otros quemaban su vida en combates uno tras otro, convirtiéndose en favoritos de la multitud. Los más hábiles sobrevivían decenas de enfrentamientos. Los reconocían en cualquier rincón de Roma. La historia de Flama es la historia de un guerrero al que el destino le dio la oportunidad de una nueva vida 4 veces. Flama era secutor. Su arma era la espada corta Gladius, y su protección un enorme escudo y casco liso. Era un luchador que confiaba en la resistencia, avanzando lentamente hacia el enemigo. Luchó 34 veces, un número increíble para un gladiador. Obtuvo 21 victorias limpias, terminó 9 combates en empate y perdió 4 veces, pero fue perdonado. 4 veces recibió el derecho a la libertad. Le otorgaron el rudis, la liberación, y 4 veces se negó. Posiblemente no se veía fuera de la arena. Posiblemente le gustaba la fama, el éxtasis de la multitud y la emoción del combate. Posiblemente simplemente no conocía otra vida, pero cuando murió, Roma lo recordó. Carpóforo era bestiario, luchador que combatía contra fieras salvajes. Su arena no era donde se batían con espadas, sino donde soltaban leones, osos, toros y panteras. No llevaba armaduras pesadas, necesitaba velocidad y reacción. Se decía de él que en un día mató 20 fieras, toros, rinocerontes e incluso leopardos. A veces luchaba simultáneamente con varios depredadores. Lo comparaban con el mitológico Hércules, tan increíbles parecían sus hazañas. Pero los combates de bestiarios eran los más peligrosos. Un hombre podía matar decenas de fieras, pero una vez salía contra quien era más rápido o fuerte. Carpóforo desapareció de las crónicas romanas, lo que significa que o dejó la arena o encontró su fin en las garras de la siguiente fiera. Roma respetaba a los fuertes, y a veces la fuerza del gladiador lo llevaba al poder. Spiculus era murmillón. Estos guerreros confiaban en la paciencia y resistencia. Pero sus combates no eran solo duelos mortales, eran show teatral, porque su patrón se convirtió en el mismo Nerón. El emperador era conocido por su amor a los gladiadores, organizaba combates grandiosos y financiaba juegos. Entre todos los luchadores, distinguía especialmente a Spiculus. Nerón lo colmaba de regalos. Le regalaba palacios, tierras y riquezas. Un gladiador que debía vivir en jaula
se encontró de repente rico, rodeado de lujo. Pero el reinado de Nerón terminó. Cuando derrocaron al emperador, destruyeron a sus favoritos. A Espiculus no le dieron una segunda oportunidad. No esperó la ejecución y se suicidó. Los nombres de los mejores gladiadores se hicieron conocidos en todo el imperio. Sus victorias se cantaban y sus historias se transmitían de generación en generación. Los luchadores más famosos podían incluso casarse con mujeres romanas si obtenían la libertad. Les erigían monumentos con victorias grabadas en piedra. Roma respetaba a quienes sabían luchar, pero los respetaba solo mientras permanecían en el juego. Un gladiador podía convertirse en leyenda, podía transformarse en símbolo, incluso enriquecerse, pero siempre seguía siendo un hombre a quien el público algún día querría ver muerto. Pero si moría dignamente, dejando tras sí una historia, su nombre no desaparecía. Continuaba viviendo. Cada gladiador tenía su destino. Algunos morían en la arena, otros se bañaban en lujo, pero otros, como Espartaco, no querían ni lo uno ni lo otro. Espartaco no iba a formar parte de la máquina romana de entretenimiento. Quería algo más grande: la escuela de Batiato. Cuando Espartaco llegó a la escuela de gladiadores, se encontró en un mundo cerrado donde reinaban la fuerza, la disciplina y el miedo. La escuela de gladiadores en Capua era una de las mejores de Italia. Su dueño era Lentulo Batiato, hombre que entendía este negocio. Vendía luchadores, los alquilaba y ganaba con cada golpe de espada. El Ludus de Batiato era un lugar donde convertían al hombre en luchador. En Capua, los gladiadores vivían en barracas, comían hasta saciarse, pero esto era solo cálculo frío. El gladiador era mercancía que debía estar en buen estado. A diferencia de los esclavos enviados a las minas, les daban oportunidad de vivir para la arena. El entrenamiento era brutal. Carrera con sacos de arena, golpes contra postes hasta el automatismo, combates hasta la primera caída. No había piedad. Los errores se corregían con dolor. Solo los mejores recibían privilegios: vino, aceite y respeto. Quienes no se las arreglaban desaparecían al día siguiente. Pero para los fuertes se abrían otras puertas: dinero, apuestas en sus propios combates, una vida mejor dentro de la prisión dorada. La salida era una: la arena. Allí se decidía el destino. Allí llegaba la fama o la muerte. Los compañeros de Espartaco, los gladiadores, eran muy diferentes. Entre ellos había quienes querían escapar, otros buscaban venganza y algunos soñaban con el poder. Cuando en Capua se formó la conspiración, cada uno aportó sus habilidades. Enomao era veterano respetado, superviviente de decenas de combates. Conocía el funcionamiento de este mundo y entendía que del Ludus no había salida. Él ayudó a Espartaco a organizar la conspiración. Fue el cerebro de la operación. Murió en los primeros enfrentamientos con los romanos, pérdida que recordó a todos contra qué enemigo luchaban. Crix era diferente. Alto galo para quien existía solo un camino hacia adelante. No buscaba salvación sino venganza. Quería ver cómo se derrumbaban las villas patricias y cómo se llenaba Roma de sangre. Mientras la armada crecía, entre Espartaco y Crix nació discordia. Espartaco quería sacar a la gente de Italia.
ir tras los Alpes, donde podían volverse libres. Crix ansiaba marcha sobre Roma y destruir el imperio. Sus caminos se separaron. Crix se llevó parte del ejército y poco después murió. Los romanos masacraron su destacamento y alzaron sus cabezas en lanzas. Gannicus no se interesaba por poder o estrategia. Vivía para el combate. Estaba al frente cuando había que atacar. Se encargaba de planes arriesgados. Se quedó junto a Espartaco hasta el final. El escape de Capua. Los escapes de esclavos ocurrían frecuentemente, pero esta rebelión se convirtió en guerra de 3 años. El Ludus de Bateato tenía paredes altas y guardia armada, pero el punto débil fue la ausencia de coacción obvia. Entre los gladiadores se extendieron rumores de conspiración. Probablemente la información se filtró temprano. Los romanos se enteraron y actuaron inmediatamente contra los cabecillas. Cuando los guardias llegaron a los barracones, los gladiadores ya sabían lo que les amenazaba. Ahora no quedaba opción: atacar o morir. La pelea estalló con todo lo que quedó a mano: cuchillos de cocina, asadores, palos, barras arrancadas de las camas. Los guardias no estaban preparados. Los gladiadores lucharon como estaban acostumbrados, mortalmente rápido, sin errores. La mayoría se abrió paso y las puertas se abrieron. Al salir, se dirigieron donde podían encontrar armas reales. Atacaron una caravana militar romana y capturaron espadas, escudos y armaduras. En este momento dejaron de ser esclavos. Se convirtieron en ejército. El crecimiento del ejército. Después del escape, los gladiadores se encontraron libres, pero convertidos en blancos. El primer grupo de 70 luchadores era muy poco para enfrentar un ejército. Espartaco entendía que la huida individual llevaría a la captura inevitable. Roma controlaba Italia con puño de hierro. Los primeros en unirse fueron esclavos fugitivos, que no sabían manejar espada, pero tenían el motivo principal: odio a los amos. Los siguieron campesinos empobrecidos, que conocían el terreno y podían sobrevivir en las montañas. Luego llegaron desertores romanos, que trajeron armas y conocimiento de la táctica enemiga. El ejército crecía. Lo que comenzó como escape se convertía en movimiento de todos quienes no veían futuro bajo el dominio romano. Espartaco no iba a luchar con multitud desorganizada. En su ejército no había formaciones estrictas ni armamento unificado, pero cada uno conocía su papel. Ex-gladiadores como asesinos individuales, campesinos como exploradores que encontraban refugios y organizaban emboscadas. Las primeras victorias. Las primeras tropas romanas esperaban enfrentar multitud desorganizada, pero los gladiadores aceptaron el combate y vencieron. Los rebeldes no podían luchar como los romanos. No tenían armaduras pesadas ni caballería, pero tenían libertad de movimiento y ausencia de reglas rígidas. Los soldados romanos luchaban en formación según reglamentos estrictos. Si este sistema se derrumbaba, se perdían. Los gladiadores se movían más rápido, atacaban inesperadamente, usaban el terreno para emboscadas. Donde Roma esperaba multitud desordenada, encontraba fuerza cohesionada. Los primeros comandantes no podían adaptarse a esta guerra. No lograban alcanzar a los gladiadores, ni imponerles condiciones de batalla convencional. La subestimación de Roma. Cuando el Senado discutió el primer informe sobre el motín en Capua, nadie lo tomó en serio.
unos esclavos fugitivos, se podían dispersar con pequeños destacamentos. Pero meses después, los gladiadores habían derrotado varias expediciones militares. Roma era demasiado grande. Su ejército se extendía por provincias. Los generales luchaban en España, Asia y Galia. Tenía recursos, pero no manos libres para detener a Espartaco. Esta guerra duró 3 años porque Roma subestimó fatalmente al enemigo. La primera gran victoria fue en el Vesubio. Los gladiadores descendieron por las laderas del volcán de noche y atacaron por la retaguardia. Después, vinieron más triunfos bajo Turio, donde Espartaco destrozó el ejército del procónsul Casio, Marco Licinio Craso. Cuando Roma finalmente comprendió la escala de la amenaza, la guerra ya duraba 2 años. Llegó el momento de alguien para quien la derrota era inaceptable. Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de Roma, quien no creía en casualidades. Su fortuna se construía sobre cálculo y pragmatismo duro. Recibió un ejército cansado y desmoralizado. Entre los legionarios, reinaba apatía tras 2 años de derrotas. Craso restauró el espíritu con miedo. Aplicó decimación. Cada 10º soldado en los destacamentos fallidos fue asesinado por sus compañeros, sin juicio ni consideración de méritos. El miedo funcionó. El ejército se volvió mecanismo obediente. Pero Craso no persiguió a Espartaco con ataques rápidos. Hizo lo más lógico. Le cortó la retirada. Cuando el ejército de Espartaco llegó al sur, ordenó construir fortificaciones de mar a mar. Los gladiadores quedaron atrapados, sin poder maniobrar ni usar su táctica de golpes súbitos. Por primera vez en 3 años, Roma forzó a los rebeldes a jugar según sus reglas. La batalla final. Espartaco trató de romper las fortificaciones varias veces, pero Craso mantuvo posiciones firmes. Cuando quedó claro que escapar era imposible, Espartaco tomó la única decisión: combate abierto. Esta fue su última oportunidad, su última respuesta a Roma. Bajo su comando había entre 30 y 50.000 luchadores. Craso tenía múltiples legiones entrenadas y templadas por el miedo a su comandante. El combate fue monstruosamente cruel. Los gladiadores lucharon con la furia de quienes sabían que no habría segunda oportunidad. Rompían las formaciones romanas, desgarraban sus filas, asestaban golpes que podían voltear el resultado. Pero cada romano muerto significaba nueva línea de escudos detrás de su espalda. Espartaco no se escondía en la retaguardia. Se lanzaba a lo más espeso del combate, abriéndose camino hacia el mismo Craso. Las crónicas afirman que trató de matar personalmente al comandante, entendiendo que esto podía cambiar la batalla. Pero en su camino se alzaban cada vez más enemigos nuevos. Cuando los gladiadores cayeron, el campo de batalla estaba cubierto de cuerpos de quienes no fueron asesinados inmediatamente. Los tomaban prisioneros. De decenas de miles sobrevivieron unidades. El cuerpo de Espartaco fue encontrado, pero incluso después de la derrota aplastante, destacamentos dispersos se dividieron en grupos pequeños y trataron de abrirse paso al norte. Craso se disponía a rematarlos, pero precisamente en este momento regresó a Italia Pompeyo el Grande. Pompeyo era comandante famoso, pero en la guerra contra Espartaco no participó. Sin embargo,
sus legiones terminaron con los últimos restos del ejército de gladiadores. Inmediatamente, envió a Roma informe donde escribió que precisamente él puso punto final a la guerra. Craso no pudo perdonar esto. Veía cómo trataban de quitarle su triunfo, pero nada podía hacer. En ojos de los romanos, Pompeyo siempre fue el grande. Craso quedó en segundo plano. El castigo y el legado. La rebelión fue suprimida, pero Roma necesitaba dar una lección. 6.000 prisioneros que quedaron después de la batalla final no fueron enviados a Minas. A todos los crucificaron desde Capua hasta Roma, a lo largo de la Vía Apia. Cada poste tenía su gladiador colgado. Era una advertencia. Las rebeliones no se perdonan. Los romanos pensaron que la historia había terminado, pero Espartaco continuó luchando en la memoria de generaciones. Roma resistió, pero el miedo ante un nuevo motín se quedó para siempre. Después de la rebelión, el poder intensificó el control. Las escuelas se convirtieron en campamentos fortificados. La guardia se duplicó. Pero el cambio más importante fue hacia los esclavos. Ahora recibían más oportunidades de liberación y mejor trato. No era misericordia, sino pragmatismo. Un esclavo sin esperanza es bomba de tiempo. A pesar del miedo, los juegos gladiatorios no desaparecieron. Las arenas se volvieron más espectaculares. Los romanos ansiaban sangre y peligro, pero ahora cada luchador podía ser el siguiente Espartaco. Para evitar nueva rebelión, a los gladiadores los separaron, vigilando que no formaran comunidades. Los ludus se convirtieron en verdaderos campamentos militares. La arena siguió viviendo cientos de años después. Incluso tras la caída del Imperio Romano, la tradición continuó. La paradoja de los gladiadores. La historia de los gladiadores es paradoja. La gente que Roma convertía en instrumento de entretenimiento se transformó en símbolos de fuerza. La arena destinada a diversión dio a luz a quienes desafiaron el sistema. Espartaco no derrocó el imperio, pero mostró que incluso los considerados esclavos pueden forzar a contar con ellos. No buscaba formar parte de la máquina romana de entretenimiento. Quería algo más grande. Cuando los gladiadores morían, sus nombres se convertían en historia. Pero cuando se rebelaban, se volvían pesadilla. La rebelión de Espartaco fue la peor pesadilla de Roma. Una guerra real, donde los gladiadores mostraron su verdadero poder. La historia es destino de personas que enfrentaron la elección: someterse o luchar. Recordamos a quienes eligieron lo segundo. Gracias por acompañarme en este viaje. La historia vive en quienes la recuerdan. Si te gustó este video, apoya el canal. Dale me gusta, compártelo y suscríbete. Gladiadores. La verdad oculta del negocio más sanguinario de Roma. Durante casi 1000 años en la antigua Roma, continuaron los duelos de luchadores profesionales y no tan profesionales que pasarían a la historia como gladiadores. Pero el 90% de lo que sabemos sobre ellos es mentira. El teléfono roto de historiadores, exageraciones y Hollywood han llevado a que la imagen del gladiador ante el público general esté completamente alejada de lo que realmente fue un gladiador. ¿De dónde surgieron estos combates? ¿Cuánto ganaban los gladiadores? ¿Cuál era realmente la mortalidad? ¿Y qué tiene que ver el antiguo Egipto en todo esto?
Todo comenzó en el año 264 antes de nuestra era. Los hijos de Junio Bruto Pera presentaron en Roma 3 parejas de luchadores para combatir en el funeral de su padre fallecido. La mayoría de fuentes describe que los romanos tomaron los combates gladiatorios de los etruscos, sus antepasados, a quienes habían asimilado poco antes. Los etruscos supuestamente realizaban así un ritual de sacrificio al dios de la guerra. Roma efectivamente tomó mucho prestado de los etruscos: tuberías de drenaje, arados, casas con atrios e incluso el legendario escudo scutum que portaban los legionarios. Todas estas eran tecnologías etruscas que la antigua Roma exitosamente robó. Pero los académicos modernos se inclinan hacia la opinión de que los combates gladiatorios tienen más de Grecia y el antiguo Egipto. La razón es simple: la sangre desde tiempos remotos se consideraba la encarnación de la fuerza vital humana y, por consiguiente, el regalo supremo que las personas podían ofrecer a los dioses. Paradójicamente, según el historiador Sergei Alexandrovich Tokarev, quien analizó detalladamente el tema, los pueblos más primitivos abordaban los rituales de sangre de manera tolerante y rara vez los llevaban hasta casos mortales. Fueron los pueblos que alcanzaron un alto nivel de desarrollo humano quienes comenzaron a sacrificar personas: China, Japón, Mesopotamia, el antiguo Egipto. En todos lados, con la aparición de civilizaciones serias, crecen las evidencias arqueológicas de sacrificios humanos. Los primeros romanos también los tenían. En la vida de Marcelo, escrita por Plutarco, hay un episodio muy turbio sobre sacrificios en el siglo II, antes de nuestra era, durante las guerras gálicas. Hay registros de asesinatos rituales en la festividad de las Saturnalias. Y ni hablaremos del enterramiento en vida en el Foro Boario. Entre los griegos, la historia es aproximadamente la misma. Aquiles, directamente en la Ilíada, sacrificó una decena de prisioneros troyanos en el funeral de su compañero Patroclo. ¿Con qué está relacionado esto? Es difícil de decir. Probablemente con la lógica banal. Cuando las personas vivían en pequeñas tribus de cazadores, cada par de manos valía oro, y el líder de la tribu tenía un cargo no simbólico, sino bien merecido. Solo con la aparición del modo de vida sedentario, aparecieron capas tanto de personas con poder sin fundamento, como de personas abiertamente sin derechos, que eran sacrificadas por los dioses, y supuestamente por un propósito superior. Aquí nos acercamos a la República Romana y a los etruscos. Para el siglo II, antes de nuestra era, los romanos ya habían vivido codo a codo durante 4 siglos, y no se observaban especialmente combates gladiatorios. Pero en el siglo III sucedió algo que cambió radicalmente el mundo: la traducción de la Odisea de Homero al latín por Livio Andrónico. No fue solo una traducción, sino un remake. Andrónico cambió los dioses griegos por romanos locales y algunas ubicaciones por italianas. Thomas Biggs, en su investigación Primus Romanus, de 2017, considera esto un punto de inflexión en la asociación de la cultura romana con la griega. Precisamente en el siglo II, antes de nuestra era, cambió la autoconciencia romana. Eneas de la Odisea ahora llegó a Italia en un barco creado por el dios Mercurio y se convirtió en el antepasado de Rómulo y Remo. Antes de la obra de Andrónico, los romanos discutían su origen troyano pero modesta y sin brillo.
Ahora el Estado consolidó las ambiciones de dominación en el Mediterráneo. ¿Y cómo podían los descendientes de Héctor y Eneas dedicarse directamente a sacrificios bárbaros? La sacralidad de la sangre y el amor por dar regalos a los dioses permanecieron, pero el estatus de Roma cambió a uno más ilustrado, espiritual y elevado. Los sacrificios comenzaron poco a poco a desaparecer, tanto del uso cotidiano como de las fuentes literarias. Plinio después escribiría que para el año 97, antes de nuestra era, las autoridades no toleraban ningún sacrificio dentro de sus límites. Los académicos consideran que los combates gladiatorios, un poco antes, se convirtieron en una especie de compromiso, como si se realizara el ritual sagrado de sangre, pero al mismo tiempo honesta y sin barbarie, según los preceptos de la Ilíada de Aquiles y los antiguos antepasados. Las primeras imágenes de combates rituales, en funerales de personas nobles, se descubrieron en pinturas, en tumbas campanesas, en el siglo I, antes de nuestra era. Según el relato de Tito Livio, en 308, antes de nuestra era, los romanos, que obtuvieron la victoria sobre los samnitas, se limitaron a colocar las armas y armaduras capturadas en su foro, mientras que sus aliados campaneses vistieron a los gladiadores con esas armaduras para dar espectáculos en las cenas. Los llamaron samnitas y los obligaron a luchar. En el siglo II, antes de nuestra era, la tendencia continuó. El siguiente reporte, después de 264, sobre un duelo gladiatorio, se refiere al año 216, antes de nuestra era, en el funeral del cónsul y comandante Emilio Lépido. 22 parejas de luchadores combatieron. Al munus, como se llamaba entonces el ritual, todavía se le consideraba un regalo al fallecido para que los dioses lo recibieran dignamente. Pero en este momento intervino un matiz. En ese mismo año 216, antes de nuestra era, Roma sufrió una derrota catastrófica contra Cartago en la batalla de Canas. Además de entretenimiento, los combates de gladiadores adquirieron un matiz de evento que levantaba el ánimo. Escipión Africano, el hombre que derrotó a Aníbal poco antes de la batalla general, también organizó combates para su destacamento y tío fallecidos en la guerra contra Cartago. Para entonces, el aspecto moral era tan grande que, a diferencia de los esclavos, esta vez se ofrecieron voluntariamente a participar en los combates de Escipión, aliados de alto rango de Roma, e incluso ciudadanos romanos. Antes normalmente presentaban prisioneros para que lucharan por parejas, hasta que solo quedara uno. Las fuentes no informan sobre el resultado de los combates de Escipión, pero es poco probable que todos los señores de alto rango unánimemente acordaran morir. Muchos académicos consideran que para el final de la Segunda Guerra Púnica, los combates gladiatorios en gran medida se habían configurado en juegos donde el sentido inicial de despedida de una persona muerta específica se diluyó. Lo importante era tener algo que celebrar. Después de esto, comenzó una verdadera carrera armamentista. En el funeral del cónsul Publio Licinio, en 183, antes de nuestra era, ya lucharon 120 gladiadores. Los juegos duraron 3 días, y además se repartió carne y bebida a todos los visitantes. Al comandante Tito Flaminio, en 174, antes de nuestra era, lo despidieron ya durante 4 días. Y a la comida y bebida gratis se añadió representación teatral
y juegos de rol. El público estaba en éxtasis. Catherine Welch, en su investigación de 2007, afirma que desde este momento, las batallas de gladiadores se volvieron algo tan cotidiano que ya ni siquiera se escribía especialmente sobre ellas en las fuentes, excepto sobre las particularmente destacadas. Para este momento, los romanos adinerados ya escribían en sus testamentos cuánta gente debía luchar en sus funerales, y organizaban combates locos incluso en banquetes. Esto no podía pasar desapercibido por las autoridades. En 105 antes de nuestra era, el cónsul con el maravilloso nombre de Julio César Estrabón Vopisco propuso probar combates financiados por el Estado. Por supuesto, en el marco del programa de preparación militar. El combate bárbaro, donde esclavos y prisioneros casi no tenían posibilidades contra legionarios profesionales, causó revuelo en Roma. Así los duelos finalmente se configuraron en grandes juegos populares romanos. Los políticos comenzaron a posponer los funerales de parientes hasta las elecciones, y sus oponentes repentinamente recordaban que con el abuelo fallecido hace 30 años, nunca se habían despedido adecuadamente. El pretor romano Lucio Cornelio Sila, por ejemplo, primero introdujo leyes estrictas sobre limitación del lujo y después tomó y financió, en el año 79, antes de nuestra era, juegos tan poderosos que, según Plutarco, allí bebían vino de mínimo 40 años, y los excesos de comida se tiraban cada día. En 65 antes de nuestra era, el entonces todavía ordinario cuestor planeaba obtener el cargo de edil, responsable de caminos, templos y edificios públicos. Entonces, César recordó que hace 20 años había muerto su padre, y de alguna manera no se habían despedido adecuadamente. Julio organizó combates de 320 parejas de gladiadores, cada uno vestido con armaduras de plata pura. Los plebeyos estaban en éxtasis, y César, por supuesto, fue elegido para el cargo. Aunque debido a este caso, bajo presión de Cicerón, se adoptó la ley que prohibía a los candidatos organizar combates gladiatorios y juegos 2 años antes de las elecciones. Además, César creó un precedente. Nadie creyó que el asunto había sido por el padre muerto hace 20 años, y las diferencias entre juegos rituales y de entretenimiento así se borraron definitivamente. Los días de la República ya estaban contados. Los gladiadores en el agitado siglo I también actuaron como guardaespaldas. Para un funcionario de rango medio, era normal tener su propia escuela de gladiadores en algún lugar de Capua y pasear por Roma, rodeado de una decena, y a veces hasta un centenar de gladiadores personales. César, por ejemplo, tenía una escuela de 5.000 personas. Octavio Augusto, que llegó al poder como resultado de guerras civiles e intrigas, se ocupó precisamente del tema de los gladiadores como uno de sus primeros asuntos. Adoptando el poder imperial, Augusto inmediatamente hizo de los combates eventos bajo el poder exclusivo del emperador, y a los romanos ricos les dejó solo un par de festivales, y eso limitando estrictamente tanto la cantidad de gladiadores personales como el costo de los juegos que los ricos podían organizar independientemente. Por un lado, hubo menos caos, pero por otro, Augusto simplemente redirigió la tendencia. Ahora cualquier juego glorificaba al emperador. El mercado de gladiadores no solo no cayó, sino que creció, al igual que el dinero que se movía en él.
Desde este momento finalmente hablemos de los principales protagonistas. Los primeros gladiadores de la vieja escuela que luchaban en funerales eran principalmente prisioneros de guerra: galos, samnitas y tracios. Los vestían con ropa de sus tribus y los obligaban a luchar para entretenimiento hasta que solo quedara uno. Precisamente esta costumbre de la vieja escuela se transformó en lo que los nombres de nacionalidades después se transfirieron a tipos de gladiadores. Tracio podía ser cualquiera vestido con armadura tracia. Por ejemplo, así era el legendario Espartaco, que levantó la rebelión de gladiadores. No era tracio por nacionalidad. Simplemente el nombre de la nacionalidad se convirtió en la designación de uno de los tipos de gladiadores. Pero ahora hablemos del momento clave que, para nuestra sorpresa, no encontramos en la mayoría de videos sobre este tema. Es críticamente importante recordar que antes de la división en tracios, se dividían en dos castas. La primera es ese gladiador del cine y libros que o fue vendido como esclavo o se vendió a sí mismo voluntariamente llegando a la arena. El segundo grupo son los condenados que fueron sentenciados a participar, generalmente en un combate específico, porque no sobreviviría al segundo. Los llamaban damnati ad gladium, y había muchos de ellos. El mismo Octavio, en honor a la apertura del templo del divino Julio, usó 2/3 de dacios y suevos condenados a batalla. También el castigo en forma de arena amenazaba a esclavos por bandidaje, robo, incendio premeditado, traición y evasión de impuestos. A las personas libres el castigo no las tocaba. En tales casos, simplemente les quitaban la ciudadanía. Precisamente este grupo abiertamente involuntario y condenado a combates de gladiadores de un solo uso, tenía una mortalidad enorme, y sus estereotipos, la mayoría de fuentes, los aplican al primer grupo clásico de gladiadores. Con ellos, todo es mucho más complicado. Cerca del final de la existencia de la República, la composición nacional y social de los gladiadores experimentó cambios radicales. Según diferentes fuentes, de la mitad a 2/3 de los gladiadores, en el siglo I, antes de nuestra era, eran los llamados auctorati, personas que voluntariamente se fueron a ser gladiadores, es decir, a la esclavitud que en el derecho romano se equiparaba con la pena de muerte. Hay muchas razones por las que fue así. Lo principal es que la palabra esclavitud la asociamos con la esclavitud europea de los tiempos modernos. Pero a Roma se aplica esta palabra, junto con el bagaje emocional, por vieja memoria. Aunque tanto en la República como en el Imperio, el sistema de siervos era increíblemente complejo. Esclavo podía ser incluso un rico propietario de tienda, pues esclavo es ante todo no trabajo forzado, sino estatus social. El derecho romano es un sistema complejísimo de derechos de ciudadanos, sus obligaciones y posibles castigos. Y aquel a quien llamaríamos esclavo es simplemente una persona que no tuvo suerte de estar en la parte inferior de esta cadena social. Al mismo tiempo, en la cadena económica, podía estar mucho más arriba que la mitad de los ciudadanos. Así resultaba que al romano pobre, desde el punto de vista económico, le tocaba irse a auctorati, vender su estatus social para obtener más beneficios económicos. Sí, todos los gladiadores se consideraban infames, una forma de deshonra social que simbolizaba estar en el fondo de la cadena alimentaria social. Los infames
No podían votar, dejar testamentos, acudir a tribunales y comunicarse con ellos. Se consideraban no como il faut. Pero, ¿qué sentido tiene esto si hay dinero? Aquí pasamos al sistema no menos complejo de trabajo con gladiadores. Al entregarse a la esclavitud, la persona libre pasaba bajo la supervisión del lanista. El lanista es la persona que poseía un montón de gladiadores. Su negocio principal era mantener la escuela, entrenar y conservar la apariencia comercial de sus gladiadores. La ganancia del lanista venía del alquiler de gladiadores. No todos los hombres ricos tenían sus propias escuelas gladiatorias, y mucho más frecuentemente, antes de realizar juegos, se dirigían al lanista y simplemente alquilaban gladiadores. En este momento probablemente pensaste, qué negocio tan poco rentable, donde durante años entrenas y crías gladiadores, y después todos mueren en un día. Por otro lado, si envías gladiadores desechables y no preparados en cadena, el espectáculo será malo, y los ricos quedarán descontentos. En algún lugar hay una trampa. Y aquí, o creer que en la antigua Roma había solo idiotas, o dejar de creer en mitos y escuchar a los historiadores. Ellos dicen que entre la casta de gladiadores profesionales, la mortalidad no era tan cósmica. Donald Kyle, en su libro de 1998, realizó un análisis demoledor de combates, lápidas y diarios de escuelas gladiatorias, y llegó a la conclusión de que en promedio moría solo 1 de cada 5 gladiadores perdedores. Y eso sí se había mostrado directamente terrible, porque el desperdicio de recurso humano útil, bastante rápido, se hizo notable. Según Suetonio, César ordenó no ejecutar a buenos gladiadores, incluso en casos cuando el público exigía su muerte. Nuevamente, vale recordar que se habla solo de la primera casta de gladiadores. Las muertes entre los involuntarios y condenados a juegos, por el contrario, se aproximaban al 100%. Así Roma mantenía el equilibrio entre espectáculo y conveniencia económica. Hay otro detalle importante de las investigaciones de Donald Kyle. Dice que la posibilidad de supervivencia del gladiador era directamente proporcional a la cantidad de combates. El análisis de lápidas dice que si el gladiador sobrevivía a un par de combates, después durante su vida prácticamente no temía por ella. Tal gladiador pasaba al estatus de activo valioso en el que se había gastado demasiado, y era interés del lanista preservar su vida a cualquier precio. Un buen gladiador era una estrella de rock. Con esto se relaciona un hecho muy divertido. Cuando Ridley Scott hacía el primer gladiador, en el guión había un momento donde los gladiadores llevaban en la arena product placement, es decir, actuaban como publicidad ambulante de panecillos condicionales de la panadería local. En el mundo real, los gladiadores eran estrellas a quienes invitaban a cortar cintas en la apertura de tiendas, contrataban como publicidad ambulante e incluso sacaban mercancía con ellos. Además, los gladiadores tenían patrocinadores personales, que según las reglas de los juegos, antes de salir a la arena, debían anunciar ante la multitud. Una lámpara de aceite de terracota que representa la etapa final del combate gladiatorio, donde el gladiador vencedor está de pie sobre el oponente derrotado. Los arqueólogos consideran que el gladiador en ella no era representado al azar, sino uno bastante concreto. Se ha encontrado una enorme cantidad de tales lámparas,
tazas y cucharas. Todo esto recuerda dolorosamente al UFC moderno, o incluso más al wrestling profesional. Allí durante décadas discutieron si los combates eran actuación, pero cuando WWE en los 90 reconoció que el wrestling era teatro, la popularidad del show no disminuyó, sino que solo aumentó. Los combates gladiatorios casi siempre se combinaban con espectáculos. Tenían administradores especiales que ejercitaban principalmente en griego, y de aquí crecen las piernas de la escena con la batalla naval en Gladiador II. Allí se representa una naumaquia, y Julio César, por ejemplo, en el campo de Marte en 46, antes de nuestra era, excavó todo un lago para reproducir batallas del mar Egeo. Por supuesto, no pretendía realismo, y por supuesto, había sangre a raudales, pero como ya se mencionó, principalmente sangre de personas condenadas a pena de muerte. Para tiempos cuando quemar Cartago y esparcir sus cenizas era normal, tal cantidad de sangre se puede llamar incluso moderada. Los gladiadores profesionales, según la opinión de muchos académicos, son en gran medida la variante antigua de los luchadores modernos. Había más muertes, pero en las escuelas gladiatorias enseñaban principalmente a hacer un espectáculo hermoso, no a matar al oponente. Se puede decir con casi 100% de certeza que el gladiador estrella yendo a la arena más o menos sabía quién estaría contra él, según qué guión debía desarrollarse el combate y cómo terminaría. Pero incluso si algo salía mal, aunque todo el Coliseo votara por el asesinato, los organizadores de los combates encontrarían forma de preservar la vida de su estrella. Aunque no es seguro que por mucho tiempo, pues ya en el siguiente combate podría realizarse el guión de muerte supuestamente impactante de la leyenda, precisamente para fines de espectáculo. A los gladiadores incluso los sobrealimentaban con comida con gran cantidad de grasas, para que también se cubrieran de grasa mutuamente, para que el público se asombrara, pero en realidad solo rozaran la capa grasa. Hay muchas evidencias de que en las escuelas, además de otras cosas, enseñaban precisamente lugares donde se podía golpear sin dañar las manos del oponente, sin matarlo, pues la tarea principal era ante todo el espectáculo. El legendario Galeno, a quien llaman el padre de la medicina moderna, precisamente en una escuela gladiatoria, adquirió habilidades de anatomía. Primero, trabajaba en una brigada de médicos, pues a los gladiadores se les proporcionaba atención médica de primera clase. Segundo, tenía un enorme campo para experimentos con blancos ambulantes, que se cortaban entre sí no mortalmente, y todo esto se podía estudiar. Incluso en combates de condenados a muerte gladiatoria, el criminal más miserable podía obtener la libertad. Seguramente han oído sobre el rudis, la espada de madera con la que se premiaba al gladiador destacado, otorgándole la libertad. Aquí Hollywood nuevamente incluye romanticismo, presentando la espada como el único sueño de los gladiadores, lo que en realidad no es así. Una buena mitad de gladiadores veía el rudis no como medio de liberación, sino como medio de obtener popularidad. Regresaban a la arena ya en estatus de personas libres, ganando dinero fabuloso. Otros permanecían en el negocio trabajando como entrenadores o domadores de fieras. Y un tercero rechazaba directamente los rudis. Así lo hizo 4 veces Flama, uno de los mejores gladiadores de la historia, con un currículum de 34 combates,
21 victorias, 9 empates y 4 derrotas. Exactamente 4 veces durante los combates, a Flama le ofrecieron el rudis, y cada vez el luchador rechazó. Por un lado, el gladiador no tenía familia ni deseo de empezar todo de cero. Por otro, le convenía la popularidad y riqueza que daba el estatus de gladiador superestrella. Pero esto, por supuesto, es una excepción. Sin duda, la mayoría de gladiadores representaban trabajadores de rango medio que soñaban con la gloria. Cada lanista en relación con esto tenía una jerarquía estricta en los cuarteles, donde los gladiadores tenían cuartos separados y mínimo contacto en caso de rebeliones. Existía separación tanto dentro de las clases, para que luchadores pesadamente armados vivieran lejos de los ágiles retiaros, como dentro de la popularidad, para que novatos vivieran lejos de veteranos. Muchos lanistas tenían incluso cuarteles separados para jóvenes, de donde realmente con sangre había que abrirse paso hacia los veteranos más protegidos por inversiones. En general, capitalismo según la versión de la antigua Roma. Abiertamente al matadero, iban principalmente condenados a pena de muerte, y a los gladiadores profesionales, la gloria había que lograrla con músculos o carisma. Los primeros combates no los sobrevivían todos, pero nuevamente, una buena mitad de gladiadores profesionales estaba allí por su propia voluntad. Y aquellos que no por su voluntad, sobre altos aspectos morales, no reflexionaban especialmente. Aquí regresamos a Espartaco, a quien durante milenios se le ocurrió que simplemente quería escapar a Sicilia con varias decenas de amigos gladiadores. Se puso de acuerdo con piratas. Estos por algunas razones no llegaron, y Espartaco se puede decir que inesperadamente para sí mismo se encontró en el centro de una rebelión, donde se le unían otras personas, que frecuentemente se guiaban por objetivos y motivación completamente diferentes. Espartaco también realizaba combates de legionarios prisioneros donde no sobrevivía absolutamente nadie. Después, con fuerzas incluyendo oponentes políticos de Roma, Espartaco se transformó en símbolo colectivo y líder de resistencia. En general, hablemos mejor del dinero. Pompeya, gracias al Vesubio, conservó para nosotros toneladas de información sobre Roma, y entre esta información están los precios y salarios banales. Basándose en ellos, Nicola Arcangelo escribió un libro donde comparó a los gladiadores con estrellas deportivas modernas, incluso por signo financiero. Para esto examinó el costo de productos romanos en sestercios, salarios de diversos trabajadores, y dedujo una fórmula compleja del poder adquisitivo del sestercio para compararlo con el euro moderno. Después, el científico encontró datos sobre el salario de 2 gladiadores populares que contrató el emperador Tiberio y los comparó con los salarios de Cristiano Ronaldo y LeBron James. El primero recibió 54 millones de euros al año, lo que dividiendo entre 60 partidos da alrededor de 900.000 euros por juego. LeBron por juego recibía unos 642.000 euros. Los gladiadores de Tiberio, 600.000 euros por combate. Y Cristiano y LeBron son obviamente superestrellas, mientras que Tiberio tenía gladiadores estelares, pero no de escala galáctica. Y sin embargo, su salario era más o menos igual al de estrellas modernas. He aquí la respuesta a por qué cientos de miles de hombres romanos voluntariamente se iban a la esclavitud y se convertían en gladiadores.
Para elegir, había una enorme cantidad de profesiones: luchadores contra depredadores, bestiari, velites, con jabalinas, hoplomachi, parodiando hoplitas, los ya mencionados galos y tracios, murmillones, con gladius, retiari, con redes, secutores, con escudos de legionarios, bustuari, y una decena más de tipos menos estudiados. Se puede dedicar un video separado a ellos. Aquí nos limitaremos a que la división era bastante estricta y en algo parecida a las categorías de peso modernas en deporte. El murmillo casi siempre luchaba con el tracio. Por supuesto, había excepciones, pero principalmente para entretenimiento del público, y no tenían carácter permanente. A diferencia de los propios juegos que en tiempos del Imperio alcanzaron el pico de popularidad, Octavio los realizó 27 veces. Nerón llevó a la arena senadores y mujeres. Domiciano, enanos. Vitelio se recordó por haber realizado un juego en cada uno de los barrios de Roma. Y por cierto, había 265. Los juegos dedicados a la apertura del Coliseo, en 79 después de nuestra era, duraron 100 días. Trajano, después de llegar al poder, decidió batir el récord y celebró 123 días. Casi en todas partes, el declive de los combates gladiatorios se asocia solo con la llegada del cristianismo al Imperio Romano. Hay una hermosa historia sobre cómo el monje cristiano Telémaco irrumpió en la arena exigiendo detener el derramamiento de sangre pagano y fue asesinado por gladiadores. Pero en realidad, es poco probable que tal intento haya tenido lugar, y el declive de la institución de los juegos está en gran medida relacionado con el declive del propio imperio. Simplemente porque la historia posterior de las batallas de gladiadores es directamente proporcional al estado económico de Roma. Durante la crisis del siglo III, los juegos también se volvieron más modestos. Después, cuando Diocleciano temporalmente mejoró el balance comercial, Roma nuevamente se sumergió en suntuosos duelos gladiatorios. Incluso Constantino, quien dio al imperio el cristianismo, su victoria en la guerra civil, la celebró al viejo estilo con grandes y sangrientos juegos. Los permisos para gladiadores, cuyas solicitudes llegaban según la ley de Octavio, Constantino casi siempre los satisfacía. La historia definitiva de los gladiadores se corta solo con la caída de la parte occidental del imperio. Pero incluso sobre Constantinopla hay preguntas, porque en las actas del Concilio de Calcedonia, de 451 fueron prohibidos. Es extraño que un siglo y medio después de la prohibición, alguien todavía usara la palabra gladiador. Así que es más probable que la institución de los combates gladiatorios y juegos simplemente repitió el destino de las insulae romanas, acueductos y canalizaciones. Es decir, se hundió en el olvido junto con la inmersión de la parte occidental del imperio en tiempos oscuros. Si te gustó este video, apoya el canal. Dale me gusta, compártelo y suscríbete.